personas que nos están sintonizando a través de las redes sociales. Espero que les esté gustando, amén. Y que estudiemos juntos la palabra del Señor, amén. Es miércoles de leer la Biblia, amén. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Bueno, espero que la hayan traído, amén. A eso venimos los miércoles, amén, a leer la Biblia, a leer la palabra juntos, amén, y así, ¿verdad?, estudiarla como congregación. Continuamos, hermano, con la epístola primera de Corintios. El día de hoy vamos a estudiar ya el capítulo 9, amén. Vamos avanzando en esta carta que escribió el apóstol Pablo. Gloria a Dios, ya llevamos más de la mitad, amén. Bueno, hoy, terminando este capítulo, vamos a llevar ya más de la mitad. Primera de Corintios, capítulo 9. Dios bendiga a los que no pudieron asistir el día de hoy, amén, que les ayude y les fortalezca, y Dios nos bendiga a nosotros que estamos aquí, amén. Primera de Corintios, capítulo 9. Padre mío, te doy gracias por la bendición que nos das de estar aquí en tu casa de oración en esta tarde para adorarte, Señor, y escudriñar tus sagradas escrituras. Te pido que abras nuestro entendimiento para poder entender tu palabra, Señor, y seguir creciendo en sus revelaciones y enseñanzas. Y estas revelaciones y enseñanzas den fruto, Padre mío, a nuestra vida, a un mejor carácter, a una vida espiritual poderosa en tu palabra y en tu espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos ahí, hermanos? Amén. Primera de Corintios, capítulo 9. Amén. Vamos a iniciar. Recuerde que en el capítulo 7, hermano, el apóstol Pablo comenzó a contestar preguntas que la iglesia de Corintio le había hecho a su persona. Preguntas de dudas que tenían y cositas con las cuales estaban batallando como congregación. Amén. En el capítulo 7 se enfocó en el tema matrimonial. En el capítulo 8 se enfocó, amén, en lo que eran los alimentos ofrecidos a ídolos, lo cual ya lo estudiamos todo, hermano, y no voy a entrar en detalle. Amén. Si usted ocupa, ¿verdad?, refrescar esto, pues las enseñanzas se quedaron grabadas en la página de Facebook. Amén. Y nuestra hermana Vero también nos ayuda a pasar las enseñanzas al canal de YouTube. Amén. Así que en YouTube se quedan grabadas para siempre hasta que YouTube nos borre las enseñanzas. Amén. En Facebook solamente se quedan grabadas por 30 días. Amén. Esa es póliza de Facebook, no nuestra, hermano, ¿verdad? Por eso es que tenemos el canal de YouTube. Amén. Gloria a Dios, para tratar de evitar de que se pierdan. Amén. Las enseñanzas. Pero desgraciadamente Facebook cambió su póliza y cuando antes permitía que se quedara ahí los videos, ¿verdad? Por siempre, mientras la página siguiera en pie, ahora ya no permiten eso, ¿verdad? Ya cada 30 días se borra. Amén. Pero tenemos un canal de YouTube que cuando usted quiera repasar algo, ¿verdad?, pues puede ir allí y allí va a estar las enseñanzas disponibles para usted. Amén. Amén. El canal de YouTube, hermano, está en nuestra página de Facebook. Si usted va a Dinastía Pentecostal en Facebook y ve la información de la iglesia, allí va a estar el link de nuestro canal y le da clic. Le presiona al link y lo va a llevar, amén, al canal de YouTube que tenemos. Amén. Gloria a Dios. Pero eso fue lo que el apóstol Pablo, ¿verdad?, comenzó en el capítulo 7. Comenzó a contestar preguntas, ¿verdad?, concernientes temas con los cuales Corintios estaba batallando con. Amén. En el capítulo 7 habló del matrimonio. En el capítulo 8 habló de los alimentos ofrecidos a ídolos. Amén. Y en el capítulo 9 que vamos a estudiar el día de hoy, prácticamente lo que el apóstol Pablo va a hacer es dar como una pausa, amén, y revelar su licencia apostólica. Amén. O sea, comenzar a revelar el de por qué él puede dar estas instrucciones, estas correcciones, y porque él puede ejercer liderazgo sobre ellos, porque no era cualquier persona, amén, sino que era un apóstol llamado por Dios. Amén.
En inglés sería como una persona que comienza a mostrar su resume. Amén. Y por qué está calificado el llevar tal oficio. Amén. ¿Cómo se dice resume en español? Currículum. Amén. Prácticamente Pablo da un pequeño currículum, el de por qué está calificado de exigir demanda de Corintios y darles corrección. Amén. Es lo que es el capítulo 9. Amén. Así que vamos a iniciarlo. Verso 1 dice: no soy apóstol. Y todas estas preguntas que va a hacer en el verso 1, la respuesta es sí a cada una de estas preguntas, ¿ok? La primera pregunta: ¿no soy apóstol? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Sí, es apóstol. ¿No soy libre? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? Sí, o sea, ha sido libre, él ha sido libre por Jesucristo, ha nacido de nuevo, etc. ¿No soy libre? Sí. ¿No he visto a Jesús, el Señor nuestro? La respuesta es sí, él vio a Jesús. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? La respuesta es sí, porque él fue el que levantó el ministerio en la ciudad de Corintio. Toda la respuesta a estas preguntas del verso 1 son sí, él es un apóstol, él fue hecho libre en Jesucristo, él vio al Señor Jesucristo y Corintio es la obra de sus manos. Amén. O sea, están allí porque él fue, ¿verdad?, que levantó la obra en esa ciudad con la gracia de Dios, obviamente, ¿verdad? Pero él fue, ¿verdad?, el que fue como misionero, como apóstol, amén, y inició, ¿verdad?, el movimiento de fe, amén, en esa ciudad de Corintio. Todas las respuestas a estas preguntas son un completamente sí. Verso 2: si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Para ustedes sí lo tengo que hacer, es lo que está diciendo Pablo. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Otros tal vez no me puedan considerar su líder, otros tal vez no se me puedan considerar apóstol, pero ustedes no tienen excusa. Ustedes me tienen que considerar un líder para sus vidas y me tienen que considerar su apóstol. Porque ustedes son una confirmación de que soy apóstol. Ustedes son una confirmación de que soy un líder en el reino. Porque el movimiento de Corintio nunca hubiera nacido si yo no tuviera llamado. Si yo no tuviera apostolado, Dios nunca me hubiera respaldado para que mi esfuerzo en esta ciudad levantara un tremendo avivamiento y se levantara una tremenda iglesia poderosa en el Señor. La razón por la cual mi esfuerzo fue bendecido para que se levantara un tremendo movimiento de la fe de iglesia en Corintio es porque tengo apostolado. Amén. Porque Dios no respalda menos que tengas llamado, hermano. Amén. Dios no respalda menos que tengas llamado. El que da el crecimiento es Dios. Amén. Un apóstol es una persona que es enviada, hermano. Y es enviada, amén, para dar a surgir el movimiento de la fe. Amén. Uno puede tener todas las ganas del mundo, amén, de ir a África y iniciar todo un nuevo movimiento, una nueva organización, amén, donde se unan millones de personas y millones de gente conozcan a Cristo. Puedes tener todas las ganas del mundo para hacer eso, irte a África. Si no tienes el llamado, no va a suceder. No va a suceder, hermano. Porque necesitas tener el llamado para tal misión. Amén. Y el hecho de que a Pablo le funcionó y de que su esfuerzo vio a surgir un tremendo movimiento de la fe en Corintio, eso es confirmación de que sí es un apóstol. Amén. Y es lo que está diciendo. Yo soy un apóstol y ustedes son la evidencia de ello. Son la evidencia de ello, porque cuando fui a Corintio y comencé a predicar, amén, el Señor me comenzó a utilizar como apóstol para levantar todo un movimiento de la fe en esa ciudad. Y ahora hay, amén, congregaciones, amén, de miles a miles en esa ciudad que alaban y adoran a Jesucristo. ¿Ok? Para otros, si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. Y aquí el apóstol Pablo nos revela algo, hermano. Había gente que lo estaba acusando. Tal vez esta es la razón primordial por la cual Pablo tuvo que sacar su currículum. Porque había gente en Corinto que parece ser que estaban diciendo: él no es un apóstol de verdad.
Él no puede estar demandándonos a nosotros obediencia y otras cosas o corregirnos. Él no está ni para hacer eso. Parece ser que había gente en Corintio, amén, que estaban poniendo su apostolado y su liderazgo, amén, en cuestión, amén. Y por causa de esto, él pues, tuvo que hacer esta pauta, amén, y sacar su currículum y mostrar que él no era ningún falsante, amén, y que estaba todo el testimonio de parte de Dios, amén, de que él sí era un apóstol, amén, y que tenía que ser un apóstol para ellos. Aunque no lo fuera para otros, para ellos sí lo tenía que hacer por causa del fruto que Dios había dado por medio de él en la vida de este pueblo. Amén. Eso dice, verso 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. Vamos a iniciar la defensa del apóstol Pablo contra esas personas que lo están cuestionando, que lo están atacando en esta iglesia. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Aquí comenzamos a ver el tipo de acusaciones, hermano, que se le estaba dando a Pablo. Pablo no era un varón casado, hermano, pero parece ser que se le estaba acusando de estar interesado en una hermana. Amén. Y Pablo está diciendo, aunque esto fuera cierto, y yo estuviera interesado en una hermana cristiana, sierva de Dios en la iglesia de Corintio, ¿acaso no tengo derecho de ello? ¿O nomás los hermanos o medios hermanos de Jesucristo tienen derecho de casarse? ¿Nomás Pedro tiene derecho de tener esposa? ¿Acaso no yo también tengo derecho de tener esposa si así lo deseo? Pues la respuesta es ¿qué? Sí. ¿O sí, hermano? Amén. Él tiene todo el derecho de tener esposa si así él lo decidiera. No hay ninguna parte en la vida donde diga que un apóstol no puede casarse, que un pastor no puede casarse, que un profeta no puede casarse. No hay ningún lugar en la Biblia que enseñe eso, hermano. Amén. El pastor tiene derecho de tener esposa, el apóstol tiene derecho de tener esposa, el profeta tiene derecho de tener esposa, y si está soltero y está buscando mujer, tiene que ser entre las siervas. Así que, aunque fuera cierto, no estaba haciendo ningún mal, de modo que fuera a buscar al mundo. Amén. Tiene que buscar entre el cuerpo de Cristo. Amén. Esa es la enseñanza bíblica. Pero Pablo se comienza a defender de esta manera. Aunque sabemos que él nunca se casó y es muy probable que esta acusación fuera falsa y que él realmente no estaba buscando esposa. Pero aunque lo estuviese buscando, él se está defendiendo y diciendo, ¿acaso no tengo derecho a ello? ¿Qué clase de acusación es esta? Aunque yo estuviera buscando mujer en Corintio, en la iglesia de Corintio, yo tengo derecho a ello. ¿Acaso nomás Pedro tiene derecho a tener mujer? Y aquí otra cosa, se nos revela que Pedro tenía ¿qué? Pedro tenía mujer. Amén. No es como aquellos que dicen que no, Pedro tenía mujer, hermano. Tenía esposa. Amén. Eso es lo que él está haciendo y se nos revela un poco del tipo de acusación que se le estaba dando a Pablo, amén, de algunas personas en Corintio. Amén. Vuelvo a leer el verso 5. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles. O sea, los otros apóstoles estaban casados. Y los hermanos del Señor, que sabemos que uno de los medios hermanos de Jesucristo era Judas, el que escribió la epístola. Amén, Judas y otro Jacobo, amén, Santiago en español, así está la epístola traducida como Santiago. Sabemos que eran medios hermanos de Jesucristo y se nos revela que ellos también estaban ¿qué? Casados, amén. Y los hermanos del Señor y Cefas, o sea, todos ellos tienen esposa, o solo yo y Bernabé. Y aquí miramos que Bernabé estaba en este pleito. Amén. No nomás él, sino que también Bernabé. Por eso hace mención de él. Sabemos que Juan y Bernabé trabajaron juntos en un tiempo como misioneros, ¿o no? Lo leemos en la Biblia. No se separaron hasta que hubo el pleito de Marcos. Amén. Ya ve que Marcos lo tomaron como discípulo. Amén. Pero en su trayectoria de misioneros, amén, Marcos por alguna razón, no sabemos cuál, los abandonó. Abandonó a Bernabé y abandonó a Pablo.
Amén. Y Bernabé quiso retomar a Marcos. Amén, pero a Pablo no le pareció la idea. Y hubo un pequeño conflicto entre Pablo y Bernabé, y por eso pues dijo Pablo, bueno, yo tomo a Silas y continuó mi rumbo como misionero, y Bernabé tomó a Marcos y continuó su rumbo como misionero. Amén. Y allí miramos, hermano, ¿verdad? Como aún entre los grandes apóstoles había conflictos. Amén. Como el corazón humano y el entendimiento humano nos tiende a afectarnos, hermano, en nuestra relación el uno con el otro. Sabemos que aún las cosas malas Dios termina utilizándolas para bien. Aunque este no era el diseño original, porque el diseño original era que Pablo y Bernabé trabajasen juntos. Ese era el diseño original. Pero aunque ese no era el diseño original, Dios terminó usando esto para bien, y Pablo y Silas terminaron haciendo tremendas cosas. ¿Y qué pasó con Marcos? Se terminó convirtiendo en un tremendo apóstol y escribió el evangelio que tenemos llamado Marcos. Amén. Qué tremendo. Amén. Pero ahí nos damos cuenta, hermano, que aún como en esos tiempos, aún entre grandes líderes había este tipo de conflictos, de opiniones. Amén. Gloria al Señor. Pero, amén. Digo esto para que sepamos de por qué Bernabé estaba aquí involucrado. Porque hubo un tiempo en que Pablo y Bernabé, ¿verdad?, trabajaban como misioneros. Y es muy probable que Bernabé estuvo muy involucrado en la obra en Corintio cuando Pablo estaba trabajando allí. Si dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Y aquí nos revela otra acusación, hermano. Amén. Aparte, ¿verdad?, de buscar mujer de matrimonio, también se le estaba acusando, amén, de recibir sueldo. Amén. Y cuando dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar, ¿qué nos revela esto? Que Pedro no trabajaba. ¿Pero de qué vivían? Del evangelio. Que los otros apóstoles no trabajaban. ¿De qué vivían? Del evangelio, de la iglesia. Amén. Y Pablo está diciendo, ¿acaso nomás los hermanos de Jesucristo tienen derecho de vivir del evangelio y no trabajar? ¿Acaso nomás Pedro tiene derecho de vivir del evangelio y no trabajar? ¿Acaso nomás el resto de los apóstoles tienen derecho de vivir en la iglesia y no trabajar? ¿Y qué? ¿Yo y Bernabé no tenemos ese derecho? Me parece ver que había un tipo de acusación que tenía que ver con dinero. Amén, concerniente a la vida de Pablo y Bernabé. Y Pablo está diciendo, el mismo derecho que ellos tienen lo tenemos nosotros. Ese mismo derecho que tienen de buscar mujer, también yo y Bernabé tenemos el derecho de buscar mujer si así lo queremos. Así como ellos tienen el derecho de vivir de la iglesia y no trabajar en lo secular, también yo y Bernabé tenemos el derecho de vivir de la iglesia y no trabajar en lo secular. Tenemos el mismo derecho. Verso 7. ¿Quién fue jamás soldado? Y aquí comienza a dar ilustración concerniente a lo que acaba de hablar según las finanzas. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? La respuesta es, pues nadie. ¿A quién le pagan los soldados? Pues los ciudadanos, ¿verdad? Con nuestros taxes. Los soldados reciben, así como la policía, reciben su pago de quien ellos sirven. Los soldados sirven a los ciudadanos. Los policías sirven a los ciudadanos. ¿Y quién les da su pago? Los ciudadanos. Amén. De allí proviene su pago. Amén. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Por nadie. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Pues el que planta viña come de su fruto, hermano. Amén. No hay ninguno, ¿verdad?, que no coma de lo que trabaja prácticamente. ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Pues si él apacienta el rebaño y él saca leche, él tiene derecho de tomar de esa leche. Amén. Es su derecho como el obrero. Amén. Pablo está diciendo prácticamente también que el obrero tiene derecho de recibir salario de lo que trabaja. Amén. Es lo que está diciendo. Verso 8. ¿Digo esto solo como hombre o no dice eso también la ley? ¿Estoy diciendo eso solamente porque soy humano y quiero recibir dinero como ministro? ¿O estoy diciendo esto porque eso es lo que la ley revela para el ministro de Dios? Son preguntas. ¿Digo esto solo como hombre? ¿Digo esto solamente como humano? ¿Solamente porque no quiero tener que trabajar en lo secular? Y quiero poder vivir de la iglesia como Pedro vive de la iglesia, como los apóstoles viven de la iglesia, como los hermanos de Jesús viven de la iglesia.
¿Estoy diciendo solamente esto como hombre o lo estoy diciendo porque esto revela la ley de Dios? Verso 9. Y comienza a dar la revelación de la ley. Porque en la ley de Moisés, hermano, la Torá, lo que llamamos en español el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Esta es toda la ley de Dios, hermano. Amén, los primeros 5 libros de la Biblia. Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. Ese es un mandamiento, hermano, en la ley que está en Deuteronomio 25:4. Deuteronomio 25:4. No pondrás bozal al buey que trilla. Luego dice, una pregunta: ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? O sea, ese mandamiento es porque está hablando de bueyes realmente, o hay un principio espiritual detrás de ese mandamiento. Amén, es lo que está preguntando Pablo. Obviamente hay un principio espiritual detrás de ese mandamiento, hermano, y el enfoque realmente no era bueyes, sino que se está comparando los ministros a bueyes. Amén, que yo creo que ahí sale una buena enseñanza para ministros en cómo debemos de ser bueyes. Si un día doy una enseñanza para puros pastores, profetas, evangelistas, ya sé a dónde ir. Le voy a decir, voy a titular Bueyes del Reino. Amén, y voy a estudiar todo lo que tiene que ver con un buey, amén, y dar la enseñanza. Amén, gloria al Señor Jesús. Pero allí sale Eric, no la estés tomando. Gloria a Dios, allí sale una buena enseñanza para el ministerio. Amén, pero dice, ¿tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Verso 10, porque este es el mandamiento de Deuteronomio de no pondrás bozal al buey que trilla. Sigo leyendo el verso 10. Pues por nosotros y cuando dice por nosotros, en el contexto de quién está hablando, de él y de quién más, Bernabé. ¿Y quién es Pablo y Bernabé? Son apóstoles, son ministros. Amén. Entonces está hablando de los ministros del Evangelio. Amén. Entonces dice, ¿esto fue escrito por bueyes o fue escrito para los ministros del Evangelio? Amén. Es lo que está diciendo. Y luego dice, fue escrito por nosotros. Entonces ese mandamiento existe por causa de los ministros de la palabra. Amén. Pues por nosotros se escribió, no por el buey, sino por nosotros se escribió. Porque con esperanza debe de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Fíjense nomás, hermanos, lo que está diciendo Pablo. Que el ministro trabaja con esperanza, debe de trabajar. No está mal que trabaje con esperanza de recibir salario, aunque no lo debe de ser por el salario, obviamente, pero no está mal de tener la esperanza de recibir salario por su trabajo. Algo que Corintios tiene, hermano, y que es una epístola tal vez no muy agradable de enseñar, es que toca muchos temas controversiales. Y aquí estamos tocando uno de ellos. A ver, y de hecho, ya más adelante vamos a comenzar a tocar otros, a ver, que Corintios toca. Pero Corintios, la primera de Corintios toca temas medios picantes hoy en día en la iglesia. Hoy en día en la iglesia hablar de salario para el pastor, para el apóstol, para el profeta, no es cualquier cosa. De hecho, muchos se enojan y se molestan de que el pastor tome dinero de la iglesia, de que el apóstol tome dinero de la iglesia, de que el evangelista reciba dinero de la iglesia. Se enojan literalmente, hermano. No es un tema muy agradable hoy en nuestros tiempos, pero este capítulo literalmente está diciendo que los ministros del evangelio pueden tener la esperanza de recibir el salario por trabajar, hermano. Que no es inadecuado tener esperanza de recibir salario por su trabajo. No es mal tener esperanza de ello. Es lo que este verso está diciendo. Lo vuelvo a leer. Verso 10. Pues por nosotros se escribió los ministros, porque con esperanza debe de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto.
si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, nuevamente específicamente Pablo y Bernabé, que representan los ministros del Evangelio, si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que cegáramos de vosotros lo material? ¿Tanto los ofende? Si yo les doy enseñanza, les doy predicación, les doy consejería, les doy estudio, les doy ministración, si les doy todo esto, les doy todo lo espiritual, ¿los ofende tanto que reciban lo material de ustedes? ¿Tan gran cosa es? ¿Tanta molestia es? Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa que cegáramos de vosotros lo material? Verso 12. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más? Aquí está lo tremendo, hermano, que Corintio lo estaba haciendo con otros predicadores. Lo estaba haciendo con otros predicadores, pero había cierta gente que los estaban acusando de que Pablo y Bernabé no eran dignos de que ellos recibieran salario de la iglesia de Corintio. Y Pablo dice, ¿cómo está esto? ¿Cómo es que están dando salario a otros predicadores cuando ellos ni siquiera son el fruto? Ustedes ni siquiera son el fruto de su obra. Ustedes son el fruto de mi obra. Y le están dando a ellos. Y acá se están peleando que si no me deben de dar a mí o sí. Es como si los hijos estuvieran peleando, hermano. De que no hay que darle una ayuda económica a papá. Mejor hay que dársela al extraño que está allá a la esquina. ¿Cómo está esto? Aquí ya estudiamos como Pablo se llama a sí mismo el padre espiritual de esta iglesia. Y si Pablo era el padre espiritual de esta iglesia, ¿quién tenía más derecho de recibir, hermano, ayuda económica? ¿El padre espiritual o alguien que no era el padre espiritual? El padre espiritual, obviamente, hermano, es por pura conciencia. Pero por alguna razón, aquí en la iglesia de Corinto le estaba dando otros, pero estaban acusando y debatiendo de que si Pablo y Bernabé eran dignos de recibir salario. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más? Por eso dice ¿cuánto más? ¿Cuánto más yo? Yo fui el que dio a hacer eso ahora por la gracia de Dios. ¿Cuánto más yo que no soy un predicador ajeno, soy su padre espiritual? ¿Cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho. Y aquí comienza Pablo a revelar algo profundo de su corazón. Pero no hemos usado de este ¿qué? Derecho. ¿Qué es un derecho, hermano? ¿Sabe usted qué es un derecho? Algo que te corresponde legalmente. Te corresponde legalmente, eso es un derecho, hermano. A Pablo legalmente le correspondía recibir salario, recibir ayuda económica de la iglesia en Corintio. Le era un derecho. Pero dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. A pesar de que tengo el derecho de recibir salario de ustedes, decidí abstenerme de ese derecho. Dice, para no poner obstáculo. ¿Qué se nos está revelando aquí? Que Pablo en su sabiduría discernió que si yo recibo salario de esta congregación, de este movimiento de fe que el Señor me utilizó para dar a nacer en Corintio, en esta ciudad, si yo recibo salario de ellos, por causa de su personalidad, de su carácter, de su madurez, va a ser una piedra de tropiezo, o sea, va a ser un obstáculo. Y aquí miramos el corazón de Pablo, en cómo él era capaz de poner las necesidades del débil por encima de él. Que acabamos de aprender en los capítulos anteriores, concerniente al débil. De no ser piedra de tropiezo para el débil, de no ser obstáculo para alguien, hermano,
que no tengan la misma madurez y el mismo nivel de fe que tu persona. Y Pablo se dio cuenta de los corintios. Cuando usted ve la Biblia, hermano, en el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta que Pablo sí recibía ayuda económica de otras iglesias, de Tesalónica y entre otras, y le daban mucho. Hasta grado que él dice: tengo que abundar, gracias a ustedes. Aún en la cárcel Pablo tenía, porque esas iglesias le daban economía. No le hacía falta gracias a esas iglesias, o sí recibía ayuda económica de esas otras iglesias, pero de Corintio él se abstuvo de este derecho. Y él revela aquí el de por qué. Porque él se dio cuenta que aunque esto es bíblicamente correcto, es lo apropiado, y que tiene derecho como ministro del Evangelio a recibir salario, él se dio cuenta: en este movimiento simplemente no conviene que lo haga. No tienen la madurez para ello, les va a ser piedra de tropiezo y va a ser como un obstáculo para su salvación y crecimiento. ¿Sabe qué mejor? Aunque es mi derecho, me abstengo de él. ¿Amén? Esa fue la decisión que Pablo tomó, hermano. Verso 13. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas, y aquí vuelvo a utilizar la ley, específicamente el trabajo que se persigue en el tabernáculo o en el templo, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y los que sirven al altar, del altar qué? ¿Cómo se sostenían los sacerdotes y los levitas, hermano? Ellos eran los ministros del reino, los ministros de la palabra en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo se sostenían? Ellos no tenían derecho a trabajar en lo secular, ¿sabía usted eso? ¿Y cómo se sostenían? De los diezmos, de las ofrendas y de los sacrificios que la iglesia, la congregación ofrecía al templo. Así se sostenían los sacerdotes, hermano. Así se sostenían los levitas. Y ahora dice que ese mismo sistema sigue en pie. Es simplemente que ahora, hermano, los sacerdotes o los levitas son los ministros del Evangelio. Ya no hay tal cosa como sacerdocio o función levítico por el hecho de que Jesús ha tomado esas funciones. Amén. Él es nuestro sumo sacerdote. Amén, gloria al Señor Jesús. Él ha tomado, ¿verdad?, estas funciones. No se han anulado, sino que Él es que las cumple ahora. Amén. Pero el templo sigue en pie. Pero ahora el templo no es ese lugar. Ahora el templo es ¿quién? La iglesia. El templo sigue en pie. Y así como el templo del Antiguo Testamento tenía quien lo trabajase, también el templo del Nuevo Testamento tiene quien lo trabaje. ¿Y quiénes son los que trabajan en el templo del Nuevo Testamento? Los ministros del Evangelio. Y así como los ministros de la palabra tenían que vivir del templo en el Antiguo Testamento, también los ministros del Nuevo Testamento tienen derecho de vivir del templo, que es la iglesia. Es la ilustración que Pablo estaba dando, hermano. Amén. Nota, hermano, qué claro es Pablo en este caso. Es bien claro, y yo no sé por qué a tantos cristianos les molesta que pastores vivan de la iglesia, que ministros vivan de la iglesia. Es una incomodidad el día de hoy, hermano. En serio. Pero es 100% bíblico, hermano. Y de hecho, este sistema fue hecho para beneficiar al pueblo. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted por qué Dios quería que los sacerdotes y los levitas no trabajasen? Para que estuvieran 100% dedicados al ministerio y al edificio de la iglesia, de la congregación. Para ministrarlos en sus necesidades. Para que no tuvieran por excusa: ay, no, es que tengo que ir a trabajar, ahorita no puedo ayudarte con tu sacrificio. Y entonces aquel tuviera que sufrir el juicio. Porque ¿qué es lo que aplacaba el juicio en el Antiguo Testamento? Los sacrificios. Y no que, ay, no hay nadie que me ayude, ay, y ¡pum!, le cae el juicio. No, el propósito de este
sistema era de beneficiar a la congregación. Y ese es el propósito de este sistema aún hoy en día, hermano. De que los ministros pueden estar 100% dedicados al servicio de ustedes. Pero ¿qué es lo que pasa cuando uno tiene que tener trabajo secular de igual manera? Pues no puede estar, hermano, 100% al servicio de la iglesia. Usted me llama, yo estoy en el trabajo, se tiene que esperar, hermano. Mil disculpas, pero se tienen que esperar. ¿Por qué? Porque estoy trabajando y tengo una familia. Y como no vivo de la iglesia. Y también tengo una responsabilidad de sacar mi hogar adelante. Porque como obispo, si no puedo mantener mi casa en orden, dirigir mi casa, proveer mi casa, servir bien a mi casa, ¿cómo lo voy a hacer con la iglesia? No se puede. Pero por el hecho de que me es obligatorio por la situación de la iglesia tener trabajo secular, pues no puedo tener, hermano, más tiempo para el servicio del pueblo. Y eso me limita. ¿Y qué es lo que acontece? Usted tiene una emergencia, me habla, se tiene que esperar, hermano, 8 horas para que yo le pueda regresar la llamada. Y para ese entonces, pues no sé. Yo tengo que crear un sistema y decir, hermano, háblale al hermano Eric, háblale a otro hermano. Pero pues yo no puedo. Tengo un trabajo que me limita en mi servicio hacia ustedes. Hay hermanos que les gustaría, hermano, que cada semana estuviera en sus casas comiendo café. Hermano, disculpe, no puedo. Qué bonito fuera, yo sé. A mí me gusta mucho convivir, hermano. Pero tengo muy poquito tiempo libre, y el poquito tiempo libre que tengo lo tengo que aprovechar para pasar tiempo con mi esposa y con mis hijos y prepararme, hermano, y mis predicaciones y enseñanzas para ustedes. Mi tiempo es muy cortado y muy limitado por causa de eso. Y para eso Dios diseñó este sistema, hermano, para que no hubiera estas limitaciones en el ministro. O sea, al final de cuentas, hermano, tener a un obispo, a un apóstol, a un pastor que viva de la iglesia, no es para hacerle daño a la iglesia, es para hacerle un bien. Para eso Dios diseñó este sistema. ¿Qué verso llevamos? Verso 13, lo vuelvo a leer. ¿No sabéis que los que trabajan las cosas sagradas comen del templo? Y los que sirven del altar participan. ¿No sabéis que los sacerdotes y los levitas bebían del templo? Así también, verso 14, diga conmigo, así también. O sea, ¿este sistema continúa? Según Pablo, sí. Así también. No, este capítulo 9 es tan claro en esto. Yo no sé cómo gente se pone a debatir y discutir estas cosas, como el capítulo 9 es tan claro en esto. No hay ningún debate en esto, hermano. Aún yo mismo acepto que hay ciertas cosas que se pueden debatir. En eso no se puede debatir porque Pablo es bien claro. Así también ordenó. ¿Qué? ¿Sabe lo que está revelando aquí Pablo? Que Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, le dio esta enseñanza. Y le dijo a sus ministros que iba a dejar que vivieran del Evangelio. Es lo que Pablo está revelando. Noten, hermano, lo que Pablo está diciendo. ¿Quién es el Señor? Jesús. Así también ordenó el Señor. Jesús, antes de ascender al cielo, en una de sus muchas enseñanzas que dio a sus ministros, les enseñó que no trabajasen en lo secular, sino que viviesen del Evangelio. Fíjense nomás, hermano, una enseñanza directa de Jesucristo. Así también ordenó el Señor, que los que anuncian el Evangelio, esos son los ministros, que vivan del Evangelio. Los apóstoles vivan del Evangelio, los pastores vivan del Evangelio, los profetas vivan del Evangelio, los evangelistas y maestros vivan del Evangelio. Es una orden. ¿Por qué el Señor ordenaría eso, hermano? Porque sabe la necesidad
que hay, hermano, en la viña. ¿Qué dijo el Señor? Oren. ¿Para qué? Para que manden obreros. El Señor conoce la necesidad de obreros. Conoce la necesidad que la iglesia tiene de obreros. Conoce la necesidad que la iglesia tiene de tener personas que les puedan servir y ayudar, que tengan el llamado de la unción para darles la existencia espiritual. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Vuelvo a repetir, hermano, son palabras bien claras. ¿Qué puedes debatir aquí? Son palabras bien claras. Luego gente dice, ay, pero eso fue el Antiguo Testamento. ¿De dónde está hablando Pablo? Está hablando de la ley del Antiguo Testamento. Está diciendo, así como ellos vivían el templo, así también. Nada que debatir, hermano. El problema es que nosotros como cristianos, y cuando no nos gusta algo, siempre buscamos cómo debatirlo, hermano. Es un problema grave que tenemos como cristianos. Siempre que no nos gusta algo, buscamos cómo debatirlo y cómo permitir palabra para justificar nuestra opinión. Es un grave problema en la cristiandad, hermano. Verso 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado con Corintio. Ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. No crean que les estoy diciendo esto porque quiero que se sientan mal por mí y ahora sí me empiecen a dar sueldo. Ahora sí me empiecen a dar ayuda económica. No estoy escribiendo esto para eso. Recuerden que todo esto es una quema. Lo que dijo el verso, creo que fue el verso 4, no sé, o 5, que dice mi defensa. Entonces es una defensa solamente. Pablo no está tratando de convencer a los corintios que ya le den sueldo. No, hermano. De hecho, ni siquiera quiere sueldo de ellos. Fíjese lo que dice. Verso 15. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que desvanezca esta mi gloria, o sea, mi alegría. ¿Cuál era su alegría? Que de Corintios él no había recibido ni un penny. Esa era una alegría para él. Yo hice todo ese trabajo entre ustedes. El Señor me usó como me usó entre ustedes. Y ahora hay un tremendo avivamiento en Corintio. Y puedo decir con toda alegría que no recibí ni un solo penny. Y así se va a quedar, dice Pablo. Así se va a quedar. ¿Por qué? Porque como dijo Pablo en los versos anteriores, hermano, me abstuve de este derecho para no ser obstáculo. Porque me di cuenta que ustedes no tienen la fe y la madurez para permitirme a mí participar de este derecho. Verso 16. Bueno, algo más que me gustaría tocar del verso 15 que dice, pero yo de nada de esto me he aprovechado, hermano. Mire, esto es algo que los ministros también tienen que tener muy en mente, que mientras tenemos derecho, ¿qué es derecho? Es algo legal que nos corresponde. Al pastor, al apóstol, al profeta, a los 5 ministerios que trabajan en el templo, que trabajan en la iglesia, tienen el derecho legal de recibir salario, de recibir ayuda económica de la grey, del pueblo. Nosotros sembramos lo espiritual y no debería de sorprendernos que seguimos ustedes lo material. Tenemos derecho legal a ello. Amén. Pero también tienen que tener en mente, amén, que no se puede aprovechar. Amén. Tal vez esta es la área, hermano, en la cual ha hecho muchos cristianos, amén, ¿cómo se diría? Medio escépticos, así es la palabra, concerniente a este tema, por el hecho de que hay muchos ministros que sí se han aprovechado. Amén. Yo soy muy consciente de ello. Pero como yo le dije a alguien una vez que me estaba hablando, diciendo, mire, así como hay pastores malos, hay ovejas malas.
Yo no puedo poner como excusa nomás porque hay ovejas malas de yo dejar de ser un buen pastor. O puedo poner eso como excusa. Las ovejas también no pueden poner por excusa cumplir con las exigencias de las palabras nomás porque hay pastores malos. No pueden poner eso como excusa. Yo sé que hay pastores malos, yo sé que hay evangelistas malos, yo sé que hay profetas malos que se han aprovechado, pero eso no es excusa para que las ovejas sigan cumpliendo con los requisitos. Así como eso tampoco no es excusa para mí, que nomás porque hay ovejas malas que a veces te van a dar por la espalda bien duro, eso no es una excusa para mí de dejar de esforzarme ser un buen pastor para los que sí están. O les gustaría que por causa de que hay ovejas malas yo fuera un mal pastor. ¿Verdad que no? Es viceversa, hermano, ¿verdad? Y así le dije a esta persona, porque lo primero que me habló era alguien que no está convertido, y lo primero que te dan es el dinero. Y le digo, no es excusa. Amén. Y cuando le dije la ilustración, me dijo, pues sí, ¿verdad? No es excusa. Pero desgraciadamente, hermano, sí hay ministros que se han aprovechado. Amén. Y aquí los ministros tienen que tener esto muy evidente, hermano, que mientras tenemos derecho, no podemos usar ese derecho para aprovecharnos del pueblo. Tenemos que tener sabiduría y discernimiento cómo recibimos ayuda económica de la ley, de la iglesia. Amén. Tiene que haber sabiduría y discernimiento en esta área. Yo conozco, hermano, evangelistas literalmente, hermano, que no vienen a predicar a tu iglesia si no les das de 5,000 a 10,000 dólares. Hermano, óigame, eso ya es aprovecharse. Yo estoy de acuerdo, hermano, en que los obreros dignos de su salario y que se traen. Yo siempre cuando traigo a un profeta, a un evangelista, a un apóstol, etcétera, hermano, siempre cuando traigo le damos salario, le damos ofrenda, le doy conforme la posibilidad de este pueblo y ministerio. Y el que viene a predicar tiene que estar consciente que la ofrenda, el salario que se le va a dar, va a ser conforme la posibilidad de ese pueblo. Y que mientras se va a una mega iglesia y ellos fueron capaces de bendecirlo con 10,000 dólares, tiene que estar consciente que esta iglesia no lo va a poder bendecir con 10,000 dólares. Pero eso no debería de a él ponerle un obstáculo. Debería predicarnos, porque no predicamos por salario, predicamos por amor a Dios y a la obra. Pero el que lo obra tiene derecho de hacerlo con esperanza de recibir salario. Y él puede venir y tener la esperanza de que se le va a dar una ofrenda. Claro que sí se le va a dar. Pero yo conozco evangelistas que literalmente, hermano, no vienen si no le das entre 5,000 y 10,000. Eso ya es aprovecharse, evangelistas, profetas, pastores, etc. Miren, si invitamos a alguien del programa, sí, tenemos que pagarle su sueldo, es lo correcto. Tenemos que pagarle su vuelo. No le vamos a pedir que pague su vuelo, hermano. Eso sería incorrecto. Le estamos pidiendo que venga a visitarnos. Nosotros somos los que lo estamos invitando. Le vamos a pagar su vuelo. Si tenemos para pagar el hotel, le vamos a pagar el hotel. Si no tenemos para pagar el hotel, voy a pedirle a alguien, o ya sea en mi casa, que abramos un cuarto para hospedarlo allí. Le vamos a pagar su comida, porque no es apropiado que cuando tú invitas a alguien a tu casa, lo envíes a comprar comida. Tú tienes que darle de comer, y como lo estamos invitando a nuestra casa, le vamos a dar de comer, ¿o me equivoco? Le pagamos su vuelo, nos encargamos de su estancia, nos encargamos de su estancia y nos encargamos de su alimento. Y más aparte nos vamos a asegurar de regresarlo con un sueldo a su hogar, porque tiene una renta, un mortgage, biles que pagar. Pero obviamente no estamos capacitados para darle 5,000 dólares. Pero yo miro la posibilidad de iglesia y digo, bueno, si podemos darle algo entre 500 y 1,000, se lo vamos a dar, para que él se vaya bendecido. Y él tiene que estar consciente de ello. Pero hay personas, hermanos, que se aprovechan y te exigen. Hay pastores que literalmente dicen que todos los diezmos le pertenecen a él como pastor. Hermanos, si un pastor se queda con todos los diezmos, no hay para la renta, porque con la ofrenda no se paga la renta, hermano. De ofrenda al mes recogemos como 200, 300 dólares, hermano. ¿Sabe cuánto pagamos de LIS? 3,450 dólares con 50 centavos. No sé por qué centavos, pero nos cobran centavos. Pagamos 3,450
con 50 centavos por lis. Vamos a pagar el lis con la ofrenda. Pagamos $200 de contadores al mes. Pagamos casi $200 de la basura por mes. También de la electricidad. ¿De dónde va a salir, hermano, para todos los biles de la ofrenda? La ofrenda nomás se recogen entre $200, $300. Nomás pagamos, yo creo que la basura con la pura ofrenda. Necesitamos los diezmos para poder cumplir con todas las necesidades del ministerio. Pero cuando hay pastores que dicen, todos los diezmos me pertenecen a mí, pues ¿qué tienen que hacer? Que promesa de renta, cobrar el talento, o sea, cobrar la comida, hacer extra proyectos para sacar más dinero, y todo, literalmente todo lo tienen que cobrar. Ya no más falta que cobren para entrar por las puertas. Literalmente todo lo tienen que cobrar, hermano, para poder sacar, porque se quedan con todos los diezmos. Y entonces, ¿qué es esto? Ya se está aprovechando uno del ministerio. Uno tiene que tener sabiduría y discernimiento para esto, hermano. Le dice, bueno, por ejemplo, hermano, yo les voy a hablar de mi persona, yo como pastor. Amén. Yo no tengo un salario fijo aquí, hermano, no se puede. Amén. Simplemente los últimos 3 meses, hermano, hemos recogido de 3,000 a 3,500 o más. Los últimos 3 meses. Han sido los meses más pesados de este año. Pagamos de lis 3,450, hermano. De contadores 200, hermano. Ocupamos 4,000 al mes para sacar todos nuestros gastos y matar a pelitas. Y los últimos 3 meses nomás hemos recogido de 3,000 a 3,500. Le hemos sacado al ahorro y al ahorro. Hasta llegando que ahorita en agosto, hermano, yo la conferencia, si les digo honestamente, la estoy haciendo por fe solamente, porque no tenemos ahorro. La estoy haciendo solamente por fe y que el Señor de una manera u otra va a bendecir para poder dar bendición a los predicadores que van a venir. Porque no puedo traer al pastor Ismael Amador de Los Ángeles, no puedo traer al pastor, a la evangelista de Gamboa de México y no darles nada, hermano. No lo puedo hacer. Y no les he pedido a ustedes dinero, hermano, a pesar de la situación que está ahorita, porque les pedí ayuda para remodelar este lugar. Y yo en mi corazón digo, ya les pedí ayuda para esto, ya no quiero volver a hacerlo. ¿Por qué? Porque yo sé, hermano, las cosas que nacen en el corazón del hombre. Y como el hombre rápidamente empieza, puro dinero, puro dinero. Yo lo que quiero es cerrar las puertas al diablo para que le nazca el corazón a alguien diciendo, nos acaban de pedir ayuda para la alfombra, ayuda para pintar, y ahora nos está pidiendo ayuda para poder darle a los predicadores. Por eso no lo hago y no lo voy a hacer. Yo solamente estoy confiando en el Señor y punto. Pero yo, volviendo al tema, yo miro la situación de la iglesia, hermano. ¿Y qué hago yo? Cuando veo que hay para bendecirme, tomo. Cuando no, y tengo mi trabajo secular. Es lo que tengo que hacer. Si un día Dios prospera y me permite, pues gloria a Dios, hermano. Pero imagínense, hermano, que yo impusiera este derecho, a pesar de la situación de la iglesia. Bueno, ¿de dónde sacaríamos para el ISE? Por eso, bueno, los ministros tienen que tener discernimiento y saber que no se pueden aprovechar tampoco y que cada ministerio es distinto, hermano. Cada ministerio es distinto. Amén. Y que uno tiene que tener esto en mente, ¿verdad? Y no aprovecharse, sino administrar conforme lo que se puede. Amén. En la iglesia y ministerio. Amén. Ok, verso 16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el evangelio. O sea, en otras palabras, mira, yo no hago esto por dinero. Yo no hago esto por dinero, yo lo hago porque es una necesidad que me fue impuesta. Si yo no cumplo con esto, soy yo el que está fallando. Recuerden que Pablo acaba de decir que yo muero antes de recibir dinero por ustedes. Prefiero morir primero. Yo no hago esto por dinero, lo hago porque me es una necesidad.
Y allí cuando muestras, hermano, que realmente tienes dinero, cuando eres un ministro, no por salario, sino por convicción. Ahí muestras que estás esto por la obra, que estás esto por necesidad, que estás esto por el llamado y no por el salario. Verso 17, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, ¿recompensa qué? Tendré. Al final que me va a pagar es el Señor. Pero si de mala voluntad, la comisión que me ha sido encomendada, por la comisión que le fue encomendada el anunciar el Evangelio. Amén. Lo que está diciendo prácticamente es eso. La Reina Valera es un poquito difícil de entender, pero lo que está diciendo es esto: si lo hago de buena voluntad, la comisión que me fue encomendada, recompensa tendré. Si hago de mala voluntad la comisión que me ha sido encomendada, pues recompensa no tendré. Amén. Ese es el significado de este verso, hermano. Amén. Si usted lo lee en la Nueva Traducción Viviente, así es como lo explica. Amén. Pero es la explicación de este versículo que acabamos de leer. Verso 18. ¿Cuál pues es mi galardón, mi premio, mi recompensa? Que predique el Evangelio, presente el Evangelio gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho y vuelvo a repetir, es mi derecho. Puedo hacerlo y debo de hacerlo, pero me voy a abstener de hacerlo con ustedes. Y simplemente entre ustedes lo he hecho gratuitamente. Y volvamos a lo mismo, hermanos, porque Pablo dijo, para no ser que obstáculo. Pablo sí recibía, hermanos, salario de otras iglesias, ayuda económica, pero de Corintio se abstuvo de hacerlo, porque se dio cuenta, hermanos, que la iglesia no estaba preparada para ello, no económicamente estaban preparados, porque lo que leímos en ese capítulo es que lo hacían con otros predicadores. O sea, económicamente estaba preparada, espiritualmente no, al menos no con Pablo. ¿Qué cosas, hermano? Yo creo que aquí a Pablo le aplica la enseñanza de Jesús, que un profeta no es profeta en su propia casa. Qué tremendo. Pablo siendo el profeta de esa casa, no era profeta de esa casa. Verso 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Y aquí vemos su carácter, su perspectiva, hermano, de por qué era capaz de hacer este tipo de cosas. Porque él se miraba como un esclavo y como un siervo, como alguien que tenía el deber de poner la necesidad, la manera de ser de otro antes que la de él. En este caso, Corintio. Él miraba sus maneras de ser, su carácter, su personalidad, y él los puso a ellos primero antes que sí mismo. Se hizo siervo, y un siervo trabaja por sueldo, un esclavo trabaja por sueldo, hermano. Trabajó gratuitamente, pero fue capaz de hacerlo porque tenía este corazón de siervo, hermano. Porque esos evangelistas, si no les da 5,000, 10,000 dólares, no vienen porque no tienen corazón de siervo. Son asalariados. Pero si tú tienes corazón de siervo, dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Cuando tú tienes ese tipo de carácter, hermano, tú atraes a muchas personas. Cuando tú tienes ese tipo de trabajo, de carácter, te es más fácil a ti trabajar con muchas distintas de personas y ganarlos para el Evangelio. Verso 20. Habla más de este carácter, de esta mentalidad. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no estoy sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley.
Y aquí Pablo, hermano, va a decir y va a enseñar, amén, como él tenía este carácter en el cual era capaz de adaptarse a las personalidades de las personas con tal de traerlos a Jesucristo. Y primeramente habla del judío no convertido, ¿ok? Ahorita les voy a enseñar, pero habla del judío no convertido que aún estaba atado a tradiciones judaicas, a la enseñanza legalista de la ley. A eso se refiere. Obviamente Pablo estaba sujeto a la ley, hermano, que ahorita lo vamos a ver también. Pablo creía, hermano, en la ley de Dios, la ley enseña. Amén. Él creía en no adulterar. Amén. Él creía en no mentir. Amén. Él creía en la ley de Dios. Cuando dice que no está sujeto a la ley, se refiere a que no estaba sujeto al legalismo que se enseñó desde judaico, de esos judíos. Amén. Que interpretaron inapropiadamente la ley de Dios, que es lo que Jesús en los evangelios siempre estuvo atacando. Amén. A eso es lo que se refiere. Pero bueno, miren, verso 21. Y a los que están sin ley, aquí ya va a hablar de los gentiles. Y a los que los judíos vivían en legalismo, los gentiles vivían en libertinaje. ¿Ok? Los judíos vivían en legalismo, los gentiles vivían en libertinaje. Y Pablo está diciendo, yo me trato de adaptar a ambos grupos para tratar de con ellos dos atraerlos a Jesucristo. Amén. A los que están sin ley, estos son los gentiles, como si yo no estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios. Ya aquí miramos, hermano, como no puedes tomar el verso 20 de que Pablo no estaba en la ley de Dios. Aquí dice, sí estoy en la ley de Dios. ¿Cómo entiendes el verso 20 cuando dice que no está sujeto a la ley? Tienes que entender que está hablando de legalismo. Acuérdate, está hablando de judíos no convertidos. ¿Y qué tipo de interpretación tenían los judíos concerniente a la ley? Una interpretación legalista, religiosa, que a tal grado cuando el Mesías estuvo frente de ellos no pudieron aceptarlo. Porque la interpretación de la ley que el Mesías estaba dando era diferente a los fariseos y los saduceos, al menos en su mayor parte. Y por causa de esas dogmas y tradiciones y interpretaciones, no pudieron aceptar al Mesías. Amén. Es lo que Pablo está enseñando, hermano. A los que están sin ley, como si yo no estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sí estoy en la ley, no se equivoque, sino bajo la ley de Cristo, esto es, bajo la interpretación que Cristo dio de la ley, no bajo la interpretación religiosa legalista que esos fariseos dieron, sino bajo la interpretación correcta que el Mesías nos reveló de la ley. Amén. Pero sí estoy con la ley de Dios. A los que están sin ley, como si no estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Esto es, a los gentiles. Puedo repetir, estos judíos son los judíos que vivían en libertinaje, los gentiles vivían en legalismo, y estos gentiles vivían en libertinaje. Ese es el problema de estos dos grupos. Los judíos no convertidos vivían en religionismo, en legalismo. Los gentiles no convertidos vivían en libertinaje. Amén. De allí proviene la idea, ¿verdad?, de tener orgías, de los falsos ídolos. Todo eso proviene de los gentiles. Amén. Ok, verso 22. Y me he hecho débil a los débiles. ¿Para qué? Para ganar a los débiles. ¿A qué le recuerda esta palabra débil? ¿Qué acabamos de estudiar? Los débiles de conciencia. Amén. De fe. Donde Pablo dijo, mira, si no tienes la misma fe que tú para hacer trabajo, no lo hagas, tenlo en mente antes que a ti mismo. ¿Ok? Vemos como Pablo tenía el carácter para adaptarse, hermano, con tal de esas personas poder, ¿verdad?, atraerlas al Evangelio de Jesucristo. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme partícipe de él y poder ser usado para salvar a las personas, salvar
al religioso, salvar al que vive en libertinaje, salvar al débil. Soy siervo, pongo las necesidades de otros por encima de las mías. Verso 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio? Y aquí, ¿verdad?, comienza a exhortarnos el por qué debemos de tener la motivación de tener este tipo de carácter y perspectiva. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corre de tal manera, corre así, con esas mismas ganas. Ponle el empeño a tener este carácter. Ponle el empeño a hacer este tipo de siervo. Así como los atletas le ponen el empeño, porque saben que solamente uno va a ganar ese premio. Ten esa mentalidad. Hazlo de esta manera para ganar ese premio. Verso 25. Todo aquel que lucha, de todos se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, hablando del atleta, pero nosotros una incorruptible. De todos se abstiene. Tú te vas a tener que abstener de cosas para tener ese tipo de carácter. Te vas a tener que abstener, pero hazlo, porque hay una corona incorruptible para ganar. Verso 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. No, yo estoy haciendo esto con propósito. Me abstengo, me esfuerzo y lucho. Me lucho con el propósito de poder ser siervo, de poder ser esa persona que va a poder trabajar con todos y ganarlos para Cristo y ser coparticipante del Evangelio. Así que de esta manera yo corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como golpea el aire, sino que golpeó ¿qué? Golpeó mi cuerpo, golpeó mi carácter, golpeó mi manera de pensar. Escucha, iglesia. Sino que golpeó mi cuerpo, golpeó mi carácter, golpeó mi manera de pensar. ¿Y lo pongo en qué? ¿Lo pongo en qué? Servidumbre. Lo pongo en estado de siervo. Lo pongo en estado de siervo. ¿Sabes por qué es difícil ser siervo? Tienes que golpear tus opiniones. Tienes que golpear tu perspectiva. Tienes que golpear tu carácter para poder ser siervo. No sea que habiendo sido heraldo para otros, o sea, mensajero, yo mismo venga a ser ¿qué? Eliminado, si no golpeó mi cuerpo. La importancia de esto, hermano. Porque puede ser heraldo, puede ser mensajero, pero si no eres con el carácter apropiado, estás afectando, hermano. Estás afectando tu camino en el reino, tu carácter. Ahí terminamos, hermano. Espero que este capítulo no les haya sido de ofensa. Amén, y que todos hayamos aprendido. Amén. Y como dijo Pablo, no les estoy diciendo esto algo porque espero algo de ustedes. También no les enseñé esto porque estoy esperando algo de ustedes, hermano. Solamente les estoy enseñando la palabra de Dios. Eso es todo. Amén. Eso es todo. Vamos a orar para recoger la ofrenda de los diezmos y ser despedidos. Amén. Recuerden, tenemos nuestro culto. Amén. El domingo a las 5 de la tarde. Aquí los miramos. Y día mañana a las 7 en mi casa para todos los caballeros jóvenes. Pueden estar allí presentes. Amén. Nos vamos a gozar con una conversación para ayudarnos como varones en el reino de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por la bendición que nos da de poder estudiar, de poder leer tu palabra, de poder recibir tu gracia para que nuestro entendimiento sea abierto y poder crecer en tu sabiduría. Te pido que esta semilla, Padre mío, dé fruto en nuestros corazones,
de fruto en nuestras vidas, Padre, y que ves que la rechacemos, que la intentamos, Padre, y podamos vivirla para tu gloria, Señor, y poder hacer el bien que se espera de nosotros en este reino que nos has otorgado. En el nombre de Jesús, bendice a este pueblo. En el nombre de Jesús, bendice al dador alegre. En el nombre de Jesús, bendice al que no puede dar. En el nombre de Jesús, bendice a esta bella congregación, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. No pueden pasar a depositar sus dádivas. Estamos despedidos. Salúdense los unos a los otros. Que el Señor me los bendiga a todos. Nos vemos el domingo. Cristo conoce